Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:35. Regáleme un puntito más de audio, por favor. Muchas gracias. Soy un poco sordo yo. 6:35. Bueno, saludos cordiales a nuestra querida audiencia ya conectada con nosotros. Los que están ya poco a poco en el TikTok, igualmente a través de nuestra transmisión de Instagram. A quienes ya venían conectados con nosotros, justamente a través de la transmisión del Facebook. Se me han quedado dormidos. A levantarse. A levantarse, internautas. Igualmente, la gente de YouTube sí, disciplinadita, ¿no? Se ha levantado mucho más temprano. Y por cierto, quienes están ya escuchando nuestra señal de radio en los diversos sectores donde llegamos con nuestra señal, ¿no? La gran señal nacional. Bueno, a ver, ¿qué me dicen por acá? ¿Qué me dicen por acá? Ya. Correcto. Ya vamos a conversar justamente sobre lo que pasa en la Asamblea Nacional. A ver, primero mi salutación a la gran hinchada del equipo criollo, los rojos, los criollos, el equipo militar, como le llaman, ¿no? El único vitri del fútbol ecuatoriano, el Nacional, uno de los grandes de nuestro balompié, está nuevamente en donde corresponde, en la serie de privilegio del fútbol ecuatoriano. El Nacional, que durante 2 años permaneció en el ostracismo, ¿no? Con Robert Ponera del Nacional ahí, pese a que es de Barcelona, pero por supuesto, pues, aquellos partidos del Nacional contra Barcelona, que en los 80 fueron considerados clásicos nacionales, no elevados justamente o reconocidos como tales, pero eran partidos de mucha rivalidad, el Nacional frente a Liga de Quito, el Nacional frente al Club Sport Emelec inclusive. Bueno, el Nacional ha regresado justamente a la serie de privilegio luego de 2 años en Serie B y me alegro por su hinchada, por su gran hinchada, ¿no? Tenemos buenos amigos, María Eugenia Molina, Cecita Armando Bermeo, Ricardo Javier Bravo Flores, emocionadísimos por el retorno del Nacional, así que un abrazo para ellos, ¿no? Bien por el equipo criollo, bien por el equipo del Nacional y su hinchada, ¿no? Donde, como digo, tenemos muy buenos amigos. Bueno, a ver, quiero empezar esta conversación con ustedes reiterando el tema de Esmeraldas. Más adelante vamos a hablar con la alcaldesa de la ciudad de Esmeraldas, con Lucía Sosa Robinson, sobre lo que está pasando justamente allá en la provincia de Esmeraldas. Y quiero tal vez complementar, más adelante, como digo en la entrevista, tendremos la oportunidad de profundizar en lo que nosotros ayer habíamos comentado. Pero quiero contarles, y esto me permito elevarlo a una suerte de denuncia pública a través de nuestra señal informativa. Nosotros, como medio de comunicación, a través de nuestra frecuencia en Esmeraldas 91.1, no podemos salir al aire porque no podemos llegar con nuestros técnicos al sitio donde se encuentra, pues, nuestro transmisor. Se recibió por parte de la estación una información en este sentido. La señal de la radio está fuera del aire en la provincia de Esmeraldas, ya que la caseta ubicada en el Cerro Gatazo, en Esmeraldas, se encuentra sin energía eléctrica. La empresa que se encarga de proveer el servicio, digamos, de reparación, comunicó de los problemas, o que los problemas son de carácter eléctrico. Los técnicos pudieron llegar al cerro y comprobaron que el seccionador estaba abierto en el poste. Esto tiene que ver justamente con la forma de suministro de energía eléctrica, y que se daría un reporte a la empresa eléctrica, ya que es una competencia de la empresa eléctrica de Esmeraldas para poder solucionar este particular. Pero aquí viene el problema, pues. Esto fue el 23 de septiembre y estamos 21 de octubre, casi un mes. Resulta que hasta este momento los técnicos de la empresa eléctrica de Esmeraldas no pueden llegar al Cerro Gatazo a solucionar este problema porque tienen dificultades con la delincuencia. Cita textual: ni siquiera la gente de la empresa eléctrica puede hacer su trabajo porque tiene dificultades con la delincuencia. La propia empresa eléctrica ha indicado que sus técnicos son constantemente víctimas de robos y requieren resguardo policial. Y resulta que no logran llegar. Póngame la fotografía, por favor, del poste. Ya, ese es el daño. Eso le corresponde. Lo que estamos mostrando a la audiencia que está ahora mismo enlazada a través de las plataformas digitales en Facebook y en YouTube, ese es el daño. Ese daño no lo puede reparar un técnico particular. Ese daño tiene que repararlo la empresa eléctrica, en este caso la empresa eléctrica de Esmeraldas.
Y no se puede arreglar ese desperfecto porque los técnicos se niegan a subir, los técnicos de la empresa eléctrica, por temor a la delincuencia. Miren ustedes cómo, gracias don Robert, cómo también nosotros como medio de comunicación nos hemos visto afectados y estamos afectados justamente por la incidencia de la delincuencia en la, en la provincia de Esmeraldas. Ni siquiera la gente de la empresa eléctrica puede hacer su trabajo, porque son víctimas los técnicos de asaltos, de robos y necesitan resguardo policial y la policía nada que ver. O sea, me entiendo yo que la policía no se abastece, la policía probablemente no se alcanza o tal vez tiene otras prioridades, pero a este punto llega la situación delincuencial en la provincia de Esmeraldas y en la ciudad de Esmeraldas, la capital de la provincia verde. Hago esta denuncia pública y ojalá que podamos solucionar, porque realmente es un problema para nosotros como medio de comunicación. No podemos solucionar el problema desde septiembre, que es un problema eléctrico que no depende de la radio, que no depende de nuestros técnicos, sino básicamente de la parte eléctrica. Perdón, bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo cerramos la semana? Cerramos la semana con nuevas denuncias de corrupción. El contexto de las denuncias no termina siendo nuevo. Hoy vamos a hablar otra vez de dimes y diretes entre funcionarios del gobierno ecuatoriano, que son, digamos, situaciones que ya vinieron ocurriendo desde antes. Con ustedes había conversado y había hecho en varias ocasiones miradas retrospectivas, haciendo un ejercicio de memoria, pues, como corresponde en este espacio de noticias, ¿no? Cuando, por ejemplo, el 20 de mayo del 2018, el entonces ministro de Agricultura, Rubén Flores, había declarado en un discurso, cuyo video se viralizó en redes sociales, que hay sectores que pagan $1,5 millones por el puesto de ministro. Revelación de Rubén Flores que nunca se investigó. El ingeniero Rubén Flores fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Lenín Moreno. Que hay sectores que pagan $1,5 millones por el puesto de ministro. Nunca le pidieron cuentas, nunca se investigó qué quiso decir, qué pruebas tenía, qué referencias tenía sobre aquello. Por ahí también vincularon a un legislador que años después fue víctima de un asesinato en la provincia de Los Ríos, con ese tipo de situaciones. Posteriormente, un año después, el 20 de junio del 2019, el entonces ministro de Energía y Minas, o Energía y Recursos Naturales No Renovables, me parece que se llamaba en ese tiempo, Carlos Pérez García, les dijo a los propios legisladores de la Comisión de Desarrollo Económico que hay legisladores que lo llaman a pedir cargos en las eléctricas. El funcionario había acudido a la comisión para explicar el control de las tarifas eléctricas y en medio de su comparecencia dijo: si ustedes supieran todas las llamadas que yo recibo para pedir los puestos en las eléctricas, no es porque soy guapo. Hay intereses y lamento decirlo en la mesa. Los asambleístas de la comisión le pidieron nombres, pero dijo que el resultado ha sido así. Nosotros tenemos que poner gente transparente, de confianza y técnica. Este ha sido mi pedido, señores. Yo necesito un perfil. Yo acepto recomendaciones y varios asambleístas me llaman y todo, pero den una persona técnica honesta y una persona alineada con el ministerio. 20 de junio del 2019. Al día siguiente, el Ministerio de Energía emitió un comunicado tratando de aclarar lo que ya no, lo que ya no resistía mayor análisis, porque nunca el ministro dio nombres. Y la asamblea se tomó 5 días para pedir la comparecencia del ministro sobre pedidos de cargos. Fue el 25 de junio. La revelación del ministro fue el 20 de junio. El 25 de junio la Asamblea aprobó una resolución para pedir la comparecencia del ministro Carlos Pérez que explique los alcances de sus declaraciones. ¿Saben qué pasó con esto? Nada.
Nada. Vamos un poquito más cerca. Vamos a hace, ¿qué será? 8 meses. Marzo del 2022. Cuando resulta que el medio digital Aposta publica un video, o tuvo acceso a un video, en donde se observa un grupo de personas que supuestamente negocian un cargo público a cambio del pago de $2.300.000 en varias cuotas a partir de la posesión del puesto. En el transcurso de la conversación, esta nota la replicó Diario La Hora. El video fue publicado por el portal Aposta, y hay que citar la fuente como corresponde. Sin poner marca de agua, como hacen algunos ahí, que sin ser material suyo ponen marca de agua para viralizar en sus cuentas, ¿no? En el transcurso de la conversación, uno de los participantes, identificado como Ernesto Ripalda, dice que trabaja como asesor del asambleísta Celestino Chumpi de Pachacutic. Sin embargo, en la página de transparencia de la función legislativa no apareció esa persona como asesor de ningún asambleísta. El cargo que se habría estado negociando es el de viceministro de Agricultura. En el diálogo no se escucha el nombre de la persona dispuesta a pagar para acceder a ese puesto, pero sí se deja claro que primero sería un desembolso de $1 millón. Unos 30 días después de la posesión se daría otro $1 millón y los $300.000 restantes se pagarían a mayor plazo. Oh, sorpresa, pues. El asambleísta Chumpi, cuyo asesor estuvo involucrado en esta conversación, constaba en la lista de 5 legisladores sobre los cuales inicialmente el presidente de la República pidió una investigación pública con documento a la Fiscalía sobre un supuesto intento de extorsión para votar a favor de la aprobación del proyecto de ley de inversiones, cosa que finalmente no ocurrió. Digo, oh sorpresa, porque meses después el propio presidente pidió el archivo en una suerte de coincidencia con la votación en el juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura. De estas cosas extrañas que tiene la política, ¿no? Sobre esto, por ejemplo, 31 de marzo del 2022, el entonces ministro de Agricultura, Pedro Álava, publicó un video junto a sus 2 viceministros, que dijo son de su absoluta confianza, y dijo que presentó inmediatamente la denuncia a la Fiscalía para que se investigue hasta las últimas consecuencias. Qué frase tan cliché, ¿no? Hasta las últimas consecuencias se investiga en este país. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Han pasado casi 7 meses y aquí no pasa es nada. Nada. Porque este es el país de los escándalos mediáticos. Así es este país. Entonces, primero, vamos a combatir la corrupción, vamos a hacer tal cosa. No pasa nada. Pero si el propio presidente de la República no presenta una denuncia cuando un vocal del Consejo de la Judicatura, según palabras del Ejecutivo en un comunicado, se tomó el nombre del presidente para presionar a un juez que emite un fallo a favor de la restitución de la señora Guadalupe Lloria Barca como presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Qué hizo el gobierno? Se contentó con un comunicado, nunca presentaron una denuncia. A mí me parece grave que se tomen el nombre del presidente de la República, pues, y se toman el nombre del presidente de la República, es un delito. No hicieron absolutamente nada y se olvidaron. Tema totalmente escandaloso, porque como yo dije esta semana, aquí el escándalo es selectivo, el nivel de escandalización de la sociedad es selectiva, de los medios, de los políticos, de los periodistas, termina siendo selectivo. Aquí nos escandalizamos dependiendo del personaje y dependiendo de la conveniencia, pues. Pero yo hago esta mirada retrospectiva porque parece que es un cuento de nunca acabar. ¿Y saben qué? Es un cuento de nunca acabar porque no pasa nunca nada, porque no se investiga nada, porque ese es el país del escándalo, de la diatriba, de la denuncia, de la espectacularización. Y después, vea, mutis camino al foro. Todo lo que les acabo de señalar, todito. Lo de Rubén Flores, lo de Carlos Pérez García, lo del asesor de Celestino Chumpi, jamás investigaron. O al menos no se conoce si es que alguna vez investigaron y determinaron que no había delito o si había delito. ¿O tienen ustedes alguna referencia
de algún tipo de investigación sobre esto. Yo no la tengo. Yo no la tengo. Por eso lo menciono. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque otra vez, resulta que vuelven a aparecer denuncias de que supuestamente se pretende pagar un billete. A cambio de un cargo público. El portal La Posta, ayer, accedió a unos audios, a través de los cuales se estableció que supuestamente, y ahí otra vez aparece un personaje que nuevamente está en el centro de la polémica, en el ojo del huracán. Nos referimos al exgerente de Petroecuador, al señor Ítalo Cedeño. El señor Ítalo Cedeño, que luego de una entrevista con dicho medio de comunicación digital, reconoció de que el presidente supuestamente sabía de que la esposa tenía una influencia sobre él, que lo presionaba para sacar gente o para poner gente. ¿Se acuerdan? Se fue el señor Cedeño. El mencionado portal digital accede a audios donde Ítalo Cedeño, exgerente de Petroecuador, dice que el actual ministro de Energía y Minas, Javier Vera Grunauer, le ofreció $2 millones por cargos en Petroecuador y lo habría hecho a través de una intermediaria. Según el audio atribuido a Ítalo Cedeño. $2 millones. ¿Se imaginan ustedes? Es una cantidad de billete que probablemente ninguno de nosotros vamos a ver nunca, jamás en la vida. $2 millones, imagínense, por un cargo público. Entonces viene este déjà vu, por eso me tomé el tiempo para hacer este preámbulo. Es el déjà vu, ¿ya? Y citando la fuente como corresponde, escuchemos esos segunditos. Por favor, don Robert, tenga la bondad. Él es coimero. Él le vende puestos y va a ver que se va a caer por eso de vender puestos. Sí, él vende puestos a mí me pidió 2 o 3 puestos de gente que a mí me ofrecía plata por esos puestos. No ofrecía $2 millones por un puesto. Él no directamente, a través de un intermediario, una chinita que se llama Susana Shue. Lo conocí al esposo también, trabajaba en una compañía minera. La chiquita dice 2 millones por el puesto del vino y quiere o la gerencia de transporte o la sugerencia de política de abastecimiento. Y cuando entra Javier Vera, lo primero que me dice, quiero que lo ponga a Lino Tapia. Digo, ¿sabes qué vino? Me mandaron a ofrecer $2 millones, el que paga para entrar entra para robar. ¿Sí? ¿Y cuánto querrá robar si paga robar? Qué bestia, perdón que lo diga así, pero qué bestia. $2 millones. $2 millones. ¿Se imaginan ustedes, si alguien paga semejante cantidad de dinero, me imagino que lo han de ver como una inversión, pues? Entonces, pagan ese billete, lo ven como inversión porque seguramente han de querer recuperar la inversión, pues. ¿Para robar o no? El que paga por un cargo público es para robar, para recuperar la inversión. Así de simple. Casi me olvido, pues, hablando del que paga para robar, pues. ¿Se acuerdan cuando en 2019 desarticularon una supuesta red de corrupción, supuestamente liderada por José Carlos Tuárez, el sacerdote que fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Supuestamente esa red ofertaba cargos públicos, donde pedían hasta $20 millones por la Dirección General de Aviación Civil. Qué raro, solo lo sentenciaron a José Carlos Tuárez, porque no hubo ningún funcionario del Estado ecuatoriano, porque si alguien paga a un tercero, es porque alguien adentro tiene la capacidad y el poder político de poner. Pero no pasó nada. O el caso de Danubio, de que casi nadie habla, porque aquí tenemos una memoria tan frágil. Y aquí, por supuesto, mediáticamente se posicionan los mensajes. El caso de Danubio ya nadie habla. Porque el caso de Danubio tiene que ver con algo parecido, con que supuestamente había una oferta de cargos públicos a cambio de billete. Y aquí hay otra referencia, $2 millones. ¡Wow! Si alguien paga semejante billete es porque va a robar para recuperar. Y lo digo así, a robar. Ya.
Debe sobrarle la plata, o tal vez es dinero mal habido, para poner ahí billete tras billete, $2 millones y acceder a un cargo público. Tal cual. Pero ¿qué respondió Javier Vera Grunauer ayer al mismo medio digital? Pongamos los tweets del ministro, tenga la bondad, don Robert. Como corresponde la respuesta del ministro Javier Vera Grunauer. Frente a las falsas acusaciones del señor Ítalo Cedeño, exgerente de Petroecuador, en audios publicados por La Posta, de manera contundente rechazo todas las acusaciones vertidas por el señor Cedeño y lo emplazo a presentar las pruebas de sus afirmaciones en mi contra. Siguiente. Póngale el otro tuit, don Robert. Ahí está. No permitiré que se mancille mi honor y mi gestión por un sujeto que salió del gobierno no solo por incompetente, que actúe en represalia y de quien se presume la existencia de irregularidades. Hoy de manera personal presentaré mi denuncia en la Fiscalía General del Estado a fin de que sea la justicia la que investigue las temerarias acusaciones de Ítalo Cedeño, quien al final del programa La Posta llama a retractarse sabiendo que sus acusaciones no tienen sustento. Y hay un comunicado posterior, el comunicado del ministerio, donde justamente este es el comunicado oficial, donde habla de un claro intento de desprestigiar no solo la gestión del ministro Vera Grunauer, sino una afectación directa y personal, y dice el ministro tomará las acciones legales correspondientes. Bueno, habrá que ver, gracias don Robert, habrá que ver si el ministro Vera ya presentó la denuncia. ¿Ya? Habrá que ver. Pero también yo me pongo a pensar, y es verdad lo que me dice Andrés que me está escribiendo. Cedeño, esto que acabamos de escuchar, aquí en el Ecuador, vean, se ha popularizado la cultura de la grabación, pues qué miedo. Ahora la gente se graba las conversaciones, pues. Aquí no es que Ítalo Cedeño estuvo en una entrevista, estaba en una reunión privada, una conversación privada aparentemente, de lo que estamos viendo. Cedeño no es que presente una denuncia. A Cedeño lo grabaron y esa grabación la filtraron al medio digital. ¿Sí se dan cuenta la magnitud de lo que estamos viviendo? Ese es el Ecuador que tenemos. Y vean, oyentes e internautas, si no tenemos la capacidad de escandalizarnos por este tipo de cosas, estamos fritos. De verdad, estamos fritos. Estamos fritos. Dejemos de ser selectivos para escandalizarnos. Dejemos la selectividad. Y olvidémonos del mensajero. Enfoquémonos en el mensaje. Cuando digo lo del mensajero, es que hay gente que descalifica dependiendo de quién hace la denuncia o de quién difunde la denuncia. Olvidémonos de eso. Vamos a lo de fondo. Lo de fondo es el contenido. Lo de Cedeño aparentemente es en una conversación privada donde le grabaron. Y esa grabación la filtraron al medio de comunicación digital. ¿Ya? Resulta que está de moda las grabaciones. Como la grabación de el doctor Juan José Morillo. O las grabaciones donde ha estado vinculado el doctor Juan José Morillo. Hay que cuidarse hasta de con quién se conversa, ¿no? Para que luego no pase esto. Esto es lo que estamos viviendo. ¿Y saben qué? No contentos con eso, les tengo otra perla, pues. Porque está claro que hay algunos legisladores que no aprenden. No aprenden. Que son llevados por el mal. Que no entienden que quitarle la plata a sus servidores, a su personal, es un delito. Que no solamente es inmoral, antiético, sino que es ilegal. Pero esa práctica perversa resulta que todavía sigue. Todavía sigue. ¿Y saben por qué sigue? ¿Quieren saber por qué sigue esa práctica perversa? Porque no hay una sanción ejemplarizadora contra los diezmeros, contra aquellos que llegan a la legislatura para quitarle la mitad del sueldo a su personal. Esos son diezmeros, no honran el compromiso que asumieron al haber sido elegidos como tales, como legisladores. Práctica perversa que repudio y que la siguen haciendo. La última, pues,
Hay un audio que se difundió y que lo compartió el portal La Historia, que termina siendo otro capítulo de vergüenza. El portal La Historia publicó los diezmos de ayer, hoy y siempre. Por eso digo, es una práctica que no es de ahorita, que se viene reproduciendo, que ha provocado denuncias, escándalos mediáticos, políticos y hasta jurídicos. Pero ¿cuántos legisladores o exlegisladores han sido sancionados por los diezmos? ¿Cuántos? Sinceramente. Los diezmos de ayer, hoy y siempre publicó La Historia. Ahora es el asambleísta de Pachacuti por Cañar, Joel Abad, grabado hablando de las condiciones y términos para el pago de diezmos a sus colaboradores. Esos diezmos tienen mucha repercusión y pueden costar el puesto del asambleísta, reconoció. ¡Wow! O sea, está consciente el legislador, según ese audio, de que estaba cometiendo un delito. Escuchemos el audio de Marras. Tenga la bondad, Roberto Carlos Velasco. Le digo esto, me vino esa idea para no hacer aparecer como los tales aportes interpretados como, ¿cómo se llaman? Como diezmos. Esos diezmos, eso tiene mucha repercusión que puede costarle el puesto al asambleísta. Entonces, en ese sentido, que no aparezca, sino como un fondo, como un voluntario, aporte voluntario de ustedes. El porcentaje, pienso que no puede ser el 10% ni cosas por el estilo, pero sí un aporte más o menos, para decir un porcentaje que podría ser la mitad, ¿no? Podría decirse un 5%. Y tenerlo. Pero ahí viene otra cosa. Como no son aportes individuales que vaya a hacerse vía banco, no. Sino tiene que haber una persona que reciba esos aportes, no, que tenga una cuenta y que de esa cuenta se vaya gastando o que vaya llegando en el devenir de los días a las necesidades, a lo mejor hasta, pueden ser hasta inesperadas de un rato, ¿no? Que no haya los tales depósitos a nombre de tal jurado, ni que haya recibos ni nada. ¿Para qué? Para evitar las cuestiones legales. Aporten ustedes con ideas, yo ya les doy más o menos el panorama. Y se ponen de acuerdo. Si es que se ponen de acuerdo, llegamos a un feliz término y vamos adelante. Qué buena gente, ¿ah? No es ni el 20, ni el 15, ni el 10, es el 5%. No vayan a decir que yo estoy interpretando, ¿no? Estamos escuchando. Vayan a decir que está interpretando para hacerle daño al legislador, a quien no lo conozco. Nunca he entrevistado al señor Abad, no lo conozco. Ya. El señor Abad seguramente tendrá que presentar sus descargos. Como dice mi pana colega Johanna Cañizares, luego han de decir que es persecución política. Cuando estamos escuchando, les da ideas. Luego de hacerles el favor de decirles, vean, no, ni el 20 ni el 10, el 5%. Pero cuidado, no con depósito ni transferencia, tiene que ser en efectivo. Ah, ¿qué tal? Qué horrible, ¿no? Qué horrible. Y esta gente no aprende. Y el asambleísta Abad no era legislador, pues, en el periodo anterior. Es más, creo que es la primera vez que llega como legislador, ¿verdad, Belkis? ¿No había sido legislador antes? No, era primera vez. Primera vez y ya viene con esas prácticas. ¿Ah? Para evitar el tema legal, dijo. Claro, pues, porque si mañana pasado lo denuncian, va a decir, ¿dónde está la prueba? Porque en el derecho penal no es lo que sabes, es lo que puedes probar. Y va a decir, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde están las transferencias bancarias? ¿Dónde está la papeleta de depósito? ¿Dónde está la prueba? Para evitar el tema legal. ¡Qué gente, Dios mío! ¡Qué gente!
Ah. Acá, por ejemplo, gracias, doctor. Me escriban, ¿qué me dicen? Es un secreto a voces que asambleístas tienen cupos, entre comillas, de contratos, por los que cobran tarifas mensuales. Qué asco. Perdóneme, yo lo digo así de esta manera. A mí me asquea esto. A mí me asquea, me repugna. Me repugna. Y revisando, por ejemplo, la prensa. Primicias publicaba hace 2 años y medio más de 20 casos de diezmos que se encuentran en el limbo judicial. Hace 2 años. En 2 años, ¿cuánto ha avanzado? Hasta el sol de hoy, por ejemplo, no se cierra el proceso judicial que se abrió contra una ex legisladora, contra la ex asambleísta Karina Arteaga, por el presunto cobro de diezmos. La justicia determinará si la señora Arteaga es culpable o inocente. Yo no soy el juez ni el fiscal. Pero está la justicia. Pero resulta que hasta hoy no se define ese juicio. Y la denuncia, entiendo, fue presentada en 2019, me parece. Ya les digo exactamente desde cuándo da este caso. Miento, exageré. 2018. 2018. ¿Saben qué tuvo que hacer la Asamblea frente a esta práctica? Que es una cosa de locos, ¿no? Porque se supone que los diezmos están prohibidos, pues. Perdón. Lo de la asambleísta Arteaga se remonta a 2020. Las primeras denuncias aparecieron en 2018 de diezmos contra varios legisladores. Y en 2020 se remonta a la denuncia de la señora Arteaga. ¿Ya? Se remonta en 2020. Estamos en 2022 y no se cierra. Por eso yo digo, para unos juicios son rapidísimos, rapidísimos. Para otros se demoran pero eternidades. ¿Y saben a qué punto tuvo que llegar la Asamblea? En la última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa aprobada en 2020 tuvieron que tipificar, no con la palabra diezmos, pero tuvieron que incluir esta como una causal de pérdida de la condición de legislador. Una cosa lógica. Porque es obvio que un legislador no le puede quitar la mitad del sueldo, ni el 10%, ni el 5%, ni el 20% a su personal. Porque además, esa práctica perversa está aupada por la forma de contratación en la legislatura. Porque el personal de contrato, que es el personal de contrato ocasional, a diferencia de los servidores de carrera de la función legislativa que tienen nombramiento, el contrato ocasional le permite a la Asamblea terminarlo unilateralmente en cualquier momento. Y claro, si un servidor legislativo de un despacho se opone a pagar un diezmo, el asambleísta puede pedir a la administración automáticamente la desvinculación de ese personal. Así funciona. ¿Ah? Si no tenemos la capacidad de escandalizarnos por este tipo de cosas, yo insisto, oyentes, internautas, como sociedad, estamos liquidados. ¡Liquidados! Dejemos de ser selectivos en escandalizarnos y rechacemos al unísono estas prácticas. E identifiquemos a esta gente al momento que vayamos a las urnas a votar, porque nosotros también somos corresponsables. Les damos el voto y a veces somos llevados por el mal. Les volvemos a elegir. La mejor manera de enfrentar este tipo de situaciones es repudiando a esta gente, estas prácticas totalmente asquerosas que se llevan adelante en el sector público, porque no solamente es en la Asamblea. De hecho, el todavía asambleísta Mariano Curicama, aparte de el proceso por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, sobre el cual está por perder su condición de legislador, tiene otro proceso por concusión, por el cobro de diezmos en la prefectura de Chimborazo, y así un montón. En el 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tuvieron que tuvieron que tipificar como prohibición de los legisladores percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas, que incluirá recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. Aquí está. Artículo 163, numeral 4. De la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por eso en el audio se escucha que nada quede por escrito.
que nada quede por escrito. Aquí, calladito, quedito. No transferencia, no depósito. Todo en efectivo. Que nada quede por escrito. ¡Qué horror! 7:10. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.